Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El Meridiano de Greenwich. ¿Existió Jesucristo? ¿Se puede afirmar que la figura de Jesús es un personaje histórico? ¿Hay documentos? ¿Hay pruebas de su existencia? Bien, esta quizás sería la madre de todas las preguntas. Un tema muy estudiado, un tema muy debatido a lo largo de la historia y que no toca solamente el ámbito de la historia, sino el teológico y el de las creencias, que quizás es mucho más sensible aún. Por lo tanto, en este tema, en este debate, en este análisis de hoy, de esta noche, se unen teología, se une ciencia, se une historia, se une análisis de los documentos, archivística y un sinfín de disciplinas en una de las quizás más difíciles preguntas que se han formulado a lo largo de la historia. No solo es una de las más difíciles, sino quizás una de las más recurrentes. El tema de la historicidad de Jesús es un tema arduamente debatido, con un sinfín de polémicas y con un sinfín de propuestas, aportaciones por parte de distintos y multitudes de autores de distintas épocas y de distinto pensamiento filosófico, político o metafísico. Por lo tanto, quizás, aunque la figura de Jesús sea una figura de carácter religioso, el debate es de carácter democrático y es de carácter laico. El debate de la figura de Jesús, de su historicidad, de su realidad como personaje, bueno, ha sido un arma arrojadiza, ha sido un arma de filosofía, un arma de debate, que se ha utilizado tanto por el lado del escepticismo, por el lado de los ateos, como por el lado de la religión, donde dentro de la religión, igual que dentro de los ateos, existen distintas corrientes. Nosotros, como no podemos analizar todas las circunstancias, todas las peculiaridades, todos los campos y el abanico de matices que tiene esta historia, la historicidad de Jesús, debido a que habría que reunir una serie de disciplinas y una serie de investigaciones y de tiempo del cual no contamos, lo vamos a mirar, lo vamos a ver desde la perspectiva o analizar desde la perspectiva histórica, de la perspectiva que nos toca, que es la que nosotros, pues es nuestro campo, es la historia, es la arqueología, es la documentación, la archivística. Vamos a centrarnos en este tipo de análisis histórico y solo basándonos en la parte de la Biblia, que es, vamos a centrarnos en lo que es el Nuevo Testamento, dejando por otro lado lo que sería la tradición hebrea y todo esto. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que dicen los autores actuales? Vamos a ponernos primero, vamos a actualizarnos en la información, y el 70-80% de los autores, de los historiadores, o vamos a decir lo que se tiene aceptado por el bloque, por la ciencia en bloque, por la historia, es que Jesucristo sí que existió. Para autentificar esta teoría, pues alegan una serie de documentos, de autores, de circunstancias, que ahora más tarde veremos. Pero también hay muchos autores que no aceptan la historicidad de Jesús, no aceptan que fue un personaje histórico, y son autores con una amplia carrera, con un gran prestigio, y no corresponden sus afirmaciones, el resultado de sus investigaciones no responden a pretensiones partidistas. Por ejemplo, el doctor Yogari Pujol ha sido sacerdote, ha sido teólogo, es traductor de lenguas muertas,
tiene un sinfín de estudios y de doctorados y de másters, tanto en España como en el extranjero, y finalmente, muy a su pesar, los resultados de su investigación es que no existen pruebas de la existencia de Jesús. Es un sacerdote que es un teólogo, pero es un doctor en lenguas muertas, es un estudioso con un currículum intachable, y los resultados de sus investigaciones son que no existió Jesús. Y como él hay muchas personas, hay muchos autores, hay sendos libros, sendos investigaciones que apuntarían a que en realidad todo esto no es ningún hecho real y se basa todo en una fantasía y en mitología. A decir verdad, nosotros como historiadores, si somos rigurosos, si seguimos el método, si la historia es una ciencia, no podemos admitir que Jesucristo existió. Si somos una ciencia seria. Porque lo primero que nos enseñan en la carrera, o si no es lo primero, es lo segundo o lo tercero, es que la documentación, el valor del documento es importantísimo. El valor de las pruebas, el valor de la arqueología, y que no se pueden hacer afirmaciones alegremente sin tener unas pruebas documentales, archivísticas, arqueológicas y de otra serie de características que entre todas le aporten fiabilidad a esta teoría. Si, por ejemplo, tenemos que tener tanto cuidado cuando hacemos un trabajo de fin de máster, cuando hacemos un trabajo en la universidad, de ser rigurosos, porque los profesores, enseguida que es un trabajo de investigación, te piden las fuentes, te piden las pruebas, te piden los restos materiales, te lo cotejan con otros investigadores, con otros autores, y a la mínima de que no tengas todas las pruebas, todos los archivos, toda la documentación bien pillada, te tiran el trabajo para atrás. Entonces, ¿cómo podemos admitir que existió Jesucristo cuando no existe ni una sola prueba? Bien, pues porque según los historiadores, según los teólogos, según algunos estudiosos, hay una serie de autores del siglo II después de Cristo, una serie de autores no cristianos, como pueden ser Filón de Alejandría, como pueden ser Plinio el Joven, como puede ser Filón de Alejandría, como puede ser Flavio Josefo, como puede ser Tácito, que es una serie de autores, filósofos o historiadores judíos del siglo II, ubicados en Galilea, ubicados en Judea, ubicados en la zona donde se desarrolla el Nuevo Testamento, y que, según los historiadores, hablan de un tal Jesús, hablan de un ajusticiado y de un crucificado que sería la prueba, la única aportación que se puede hacer documental para afirmar la historicidad de Jesús. Bien, todo esto estaría un poco más claro si no fuera porque los textos, señores historiadores, los textos que tenemos de Flavio Josefo, de Tácito o de Plinio el Joven son de hace 700 años. Los más antiguos son de hace 600 o 700 años. Entonces son copias de textos de Flavio Josefo, de textos de Tácito, de textos de Filón de Alejandría. ¿Cómo podemos fiarnos de unos textos, de unas versiones, de unos remakes que han creado copistas cristianos, copistas de la Edad Media, que se han interpolado una y otra vez, que se han añadido y se han quitado cosas? Y si aún así fuera,
Si aún así fueran textos originales, los de Flavio Josefo, los de Tácito, los de Filón de Alejandría, los de Plinio el Joven, aún así no habla de un Jesucristo que era el hijo de José y el hijo de María y que fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato. No se especifica. Se habla de un Jesús. ¿Y cuántas personas se llamaban Jesús en esa época, en ese sitio, en ese territorio, en Galilea, en Judea? Pues, a ver, pues un 10%, un 15% de la población se llamaba Jesús. No mencionan ningún Jesucristo, tampoco mencionan a Jesús exactamente, sino que hablan de un Santiago que fue apedreado y fue ajusticiado, que era hermano de un tal Jesús. Y Santiago era un nombre muy común, Jesús también es un nombre muy común, y evidentemente ahí la gente quiere ver que Santiago es el hermano de Jesucristo, pero ahí no se habla de Jesús. Es más, si nos ponemos quisquillosos, nos ponemos a decir la verdad, Flavio Josefo, en una de las dos menciones que hace en sus publicaciones, en sus libros de historia antigua de los judíos, en una de las partes, de los únicos dos párrafos en los que se habla de Jesús, lo que dice es lo siguiente. Dice: había un hombre, si es que se le puede llamar un hombre, que fue crucificado por levantar una religión verdadera y fue ajusticiado y lo crucificaron. Algo así. Bien. Flavio Josefo era judío. Flavio Josefo era un historiador que trabajaba para los romanos, pero que mantenía las tradiciones judías, la tradición hebrea. Y nunca pudo decir un hombre que se llamaba Jesús, si es que se le puede llamar un hombre, que es que levantó una religión verdadera. Perdone, que estemos en el siglo II después de Cristo, que ni siquiera hay una religión aún, que Flavio Josefo es un judío que escribe para los romanos, no va a escribir eso de Jesús, de un ajusticiado, no va a decir si es que se le puede llamar un hombre. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que podría ser un dios? Evidentemente, este párrafo de Flavio Josefo no lo escribió en el siglo II él, no es un texto original, y es más, yo no soy el único que lo opina, ni muchos otros investigadores, sino que la Iglesia, el Sinedrín hebreo, el Consejo de Sabios de la Torá, ya ha admitido que ese texto no lo escribió Flavio Josefo. Flavio Josefo pertenece a los judíos y eso está interpolado. ¿Qué quiere decir interpolado? Para quien no lo sepa, bueno, pues que en la Edad Media los monjes, los clérigos estaban en el monacato, estaban en las abadías y se dedicaban a hacer copias de los libros antiguos, y en esas copias, por mandatos de reyes, por mandatos de papas o por mandatos o por voluntad propia, se interpolaban, se añadían retoques, se añadían toques de literatura con intereses partidistas, o sea, en este caso con el interés de hacer creíble la figura de Jesús. Bien, hay muchas pruebas de que las interpolaciones en los textos de la Biblia están hechos a conciencia. Los evangelios, ahora ya nos remitimos no a los historiadores, sino a los mismos evangelios, los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, evidentemente están copiados unos de otros. Esas personas, esos señores, nunca conocieron a Jesucristo, vivieron en otra época, nunca conocieron a Jesucristo y no eran pescadores, porque los pescadores no sabían escribir. En el siglo II después de Cristo, el 95-99% de la población era analfabeta y es imposible que unos pescadores
hayan escrito todas esas historias que además están copiadas unas de otras y además tienen errores de geografía, tienen errores de situación, errores de localización y que además unos son contradictorios a otros, aun siendo copiados, aun siendo sinópticos, aun estando basados unos en los otros. Los evangelios sinópticos, los 3 primeros evangelios, se contradicen entre ellos. Evidentemente, en la historia, si queremos que la historia sea una ciencia, nosotros no podemos dar por bueno ni los evangelios, ni podemos dar por bueno los textos de Plinio el Viejo, ni de Plinio el Joven, ni de Tácito, ni de Filón de Alejandría, ni de Flavio Josefo, más sabiendo que lo que nos ha llegado a nosotros son copias de copias de copias pasadas por manos partidistas, por manos interesadas. ¿Cómo podemos dar por válida la existencia de Jesús? Hemos tocado el tema de los autores antiguos, de los autores no cristianos y el tema de los evangelios, que además se podría estirar bastante. Evidentemente, un evangelio corrige a otro. El primero, que es el de Marcos, lo escribe de una manera. Mateo se da cuenta de que ese evangelio tiene errores, de que ese evangelio es contradictorio y lo vuelve a corregir. Y luego viene el de Lucas, que es una corrección del de Mateo y del de Marcos. Son versiones corregidas que se han incluido en un mismo libro, pero que si las pones las 3 juntas son contradictorias. Luego viene el de Juan, que no tiene nada que ver. El Evangelio de Juan está escrito de una forma metafísica, no intenta ser biográfico, no intenta dar hechos verídicos ni hechos históricos, sino más bien hablar de la figura de Jesús, hablar de su metafísica y hablar de su composición y de su misión y de todo esto. Por lo tanto, los evangelios, dado que fueron anónimos, porque nosotros le hemos puesto esos nombres, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nadie sabe quién los escribió, en su origen son anónimos y no están escritos. Algunos de ellos están escritos hasta en el siglo III, como el de Juan, y se han escrito en Egipto, y se han escrito en copto, se han escrito en el griego egipcio postolomeico, del imperio postolomeico, que ya está el imperio romano, pero que siguen hablando con la lengua copta, escrito por judíos, evidentemente, que debido a la diáspora se ubicaban en ese momento en Egipto. Entonces, ¿dónde está la ciencia? Aquí hay 2 caminos: o decir que la historia no es una ciencia, o decir que Jesucristo no existió. Es así de sencillo. Yo, como historiador, o como presunto historiador, pues no puedo admitir al mismo tiempo esas 2 teorías, que la historia sea una ciencia y que nosotros no estemos utilizando la ciencia para garbillar, para pulir, para eliminar todas las contradicciones, hacer el filtro y sacar la conclusión de que Jesucristo no se puede afirmar que existiera, no es un personaje histórico. Por mucho que lo mantenga la historia, por mucho que lo mantengan los científicos, por mucho que lo mantengan los autores, se ha demostrado. Se ha demostrado que no se puede demostrar. O sea, es que una cosa que no se puede demostrar, tampoco se puede demostrar que sea falsa. Ya estamos con la paradoja del meridiano de Greenwich, que es que cuando una cosa no se puede demostrar, tampoco se puede desmentir, ni decir ni refutar. Esto pasa con miles de asuntos, como con la evidencia, con los mediums y con la ufología, y pasa también pues con la historicidad de Jesús. No aguanta un debate serio, no aguanta un filtro académico, un comité, un tribunal académico serio ahora mismo no lo aguantaría. La historicidad de Jesús. Usted hace un doctorado ahora mismo, un doctorado serio, en una universidad prestigiosa, y su tesis, pongamos que es que Jesucristo fue un personaje histórico. Pues no tendría cómo argumentarlo, no podría realizar su doctorado y
dudo mucho que se lo dieran por válido. Y si lo dan por válido, si dan por válido esa tesis, si dan por válido ese doctorado, es por un tema de infiltración cultural, por un tema metafísico, por un tema de creencias, de no ofender, de no ir contra la iglesia, o de no ir contra unas creencias, o de no ir contra una tradición. Y esto es lo que pasa, que aquí, perdón, las tradiciones y los arraigos y los sentimentalismos se quedan fuera de la ciencia, que yo sepa, se quedan fuera del laboratorio. No me imagino un científico haciendo ciencia con sentimentalismos y pensando si puede ofender a alguien con sus descubrimientos o con sus afirmaciones, porque si no, no es ciencia. Si no, ¿esto qué es? Bueno, las Biblias, no solo el Nuevo Testamento no solo fue manipulado en la Edad Media, y ha sido manipulado en su origen o inventado, sino que las Biblias actuales, si tú comparas la Reina Valera con otras Biblias, te darás cuenta que ahí se circulan una serie de Biblias que son en torno a 8, 9, incluso 11 o 21 versiones de la Biblia, de las cuales las más famosas suelen ser 4 o 5. La Septuaginta es la más antigua, es la más famosa, la de los 70. Se supone que una copia, la más antigua, una de las originales, se conserva en el Vaticano, y lo increíble, y las pruebas están ahí, es que en la Septuaginta, en la Biblia de los 70, en una de las más antiguas, donde aún se pueden ver las contradicciones entre los evangelios y entre muchas cosas, en una de las hojas, entre los dos párrafos, entre los dos bloques de texto, se puede ver una anotación original, una anotación del siglo VI, del siglo VII, donde el autor anterior a la Biblia le dice al copista y le deja un mensaje, le dice en una nota: tonto, déjalo como estaba, no corrijas el texto original. O sea, el autor de la anterior copia se dio cuenta de que el posterior copista había manipulado los textos y había cambiado párrafos de la Biblia. Y le escribió allí mismo, in situ, una notita donde le pone que no manipule los textos. Si esa Biblia es la más antigua, es la más fiable, y en esa Biblia ya pone el copista anterior que los textos están manipulados, ¿qué nos podemos creer? Si la Reina Valera pone una cosa y en la de los Testigos de Jehová o en otras Biblias ponen otras, porque ya han corregido los errores, porque con el paso de los siglos, lo más inaudito de todo esto, lo más alucinante, es que las interpolaciones, las correcciones, se siguen haciendo a día de hoy. A día de hoy, poco a poco, se van cambiando nombres, se van cambiando términos, se van poniendo comas donde no las habían, para hacer que todo intente cuadrar un poco, pero que intente cuadrar, pero que igualmente no cuadra. No cuadra nada. Y es que además la historia de Jesucristo, que como todos sabemos, empezaría en el año 1, en el año 1 de nuestra era, empieza con el año 0, o con el año 1, mejor dicho, no existe el año 0, pues toda la historia de Jesucristo se puede montar. Es una historia montada a piezas de historias que ya existían antes. Es más, casi me puedo extender al Antiguo Testamento y toda la Biblia entera. Toda la Biblia son versiones, remakes de otras mitologías anteriores, de otros epopeyas, de otros mitos, creencias o panteones, llámese sumerio, llámese egipcio, y por ejemplo Sisudra,
o Utnapishtim, y por ejemplo Sisudra o Utnapishtim son personajes acadios, son personajes sumerios que son avisados de que va a haber un diluvio, que tienen que fabricar un barco, que tienen que meterlo a los animales, y estamos hablando cuando los hebreos no existían, cuando la Biblia no existía, cuando los hebreos no existían, ya existía toda la historia del arca de Noé, ya existía toda la historia de los dioses, ya existían toda la historia de las cronologías, la historia de Moisés, por ejemplo, que está cogida de Sargón de Akkad, lo de la historia de la cesta, la historia del río, todas estas historias ya se conocían en los textos mesopotámicos, y por tanto la Biblia no es nada más que una copia, un remake de textos mesopotámicos y textos egipcios. Bueno, pues con el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Todo el tema del nacimiento del 25 de diciembre, todo el tema de los 3 Reyes Magos que les traen esos regalos, todo el tema de la crucifixión, justamente el Cordero de Dios en el Sabbat de Pascua, cuando todo es una metáfora, una alegoría al Cordero, al sacrificio de la tradición judía. Todo esto no aguanta una revisión histórica. Bueno, si en otro tipo de disciplinas, porque claro, la historia y la investigación tienen mucha disciplina. Hacemos teología, hacemos comparativa, estudiamos autores, pero a mí me gustaría remitirme ahora a lo que es el tema de la archivística, el tema de la documentación. Evidentemente nos enseñan que las cosas hay que contrastarlas con documentación, y no solamente basta que me traigan aquí un pergamino o un papiro donde se diga una cosa u otra, sino que ese papiro hay que analizarlo, hay que analizar la tinta, hay que ver si todo es verdadero, hay que ver si está escrito con las formas de esa manera, e incluso en los trabajos que hacemos de valor del documento, aunque a mí me traigan un papiro que diga que existió un Jesús, aunque a mí me traigan un papiro de esa época, con esa tinta, con la forma de escribir, en arameo, que me traigan un papel escrito diciendo que existió un Jesús que murió en la cruz, pues a nosotros lo que nos han enseñado en la universidad es que nosotros no tenemos que creer nada de eso. Solo lo único que prueba eso, lo único que demuestra es que alguien en esa época escribió un papel diciendo que existía Jesús y que murió en una cruz. Debería estar sellado, debería estar documentado, debería estar metido en un archivo, debería estar metido en un contexto histórico, en un contexto fiable, de riguroso, de guarda de custodia, que no se cumple, pero es que además no tenemos ningún documento. Bueno, remitimos ya a la archivística, a la documentación. Es que no es que no tengamos un papel escrito que diga que Jesús existió en esa época, no es que tengamos un dibujo en una cueva, no es que tengamos restos dudosos o indicios de difícil interpretación. Es que no tenemos nada. Es que no tenemos algo del censo, tenemos algo de la partida de nacimiento, tenemos algo de la documentación del juicio de Jesús, de su ejecución, tenemos algo de las listas de muertos, de las listas de ejecutados. A ver, el derecho romano se estudia actualmente porque tenía una articulación, estaba articulado de una manera que sigue siendo válida. Innovó y es el principio de la administración, tal y como la conocemos. La justicia romana, el derecho romano, tenía un protocolo, tenía un tipo de juicios, tenía un tipo de jueces, tenía un tipo de defensa, y esto generaba una documentación administrativa, tanto para las ejecuciones, para los juicios, para saber quién son los detenidos.
Yo ahora pregunto, después de llevar ya 6 años en vuestra universidad, después de escucharos a todos los profesores, de comprender que la historia es una ciencia, de comprender que la archivística y la documentación son esenciales, la arqueología, los restos, el contexto, la fiabilidad, la argumentación irrefutable, después de haber comprendido todo eso y coger y ponerme la bata yo de científico, de investigador, de historiador, os pregunto, le pregunto al ámbito académico, le pregunto a los compañeros de universidad, le pregunto a los profesores, ¿de verdad podemos ser serios y argumentar que Jesucristo existió, como he oído decir algún profesor de filosofía? Yo he oído decir a algún profesor de filosofía que Jesús existió. Bueno, ahí voy yo levantando la mano y diciéndole, profesor, ¿me lo puede usted argumentar? ¿Me puede argumentar cuáles son las fuentes? ¿En qué se basa? ¿En qué disciplinas de la historia, de la ciencia, de la archivística, de la arqueología, de la documentación, de la rigurosidad, de la historicidad se basa esas afirmaciones? Y no supo contestar. Evidentemente no supo contestar porque no se puede contestar una cosa que no hay pruebas, no se puede demostrar, y todas las que hay son muy dudosas. No puedes confiar en los evangelios, no puedes confiar en los textos antiguos no cristianos, son interpolaciones, entre otras cosas, porque no son originales, y son cristianos, porque no serían cristianos cuando se escribieron originalmente en el siglo II, pero después de 1800 y pico años, 1820 años, yo creo que ahora sí que han pasado por manos de copistas, han pasado por las manos de la Iglesia, han manipulado todo, y evidentemente, si somos científicos y queremos decir la verdad, no se puede argumentar y no se puede sostener que Jesucristo existió. Yo sé que este vídeo a lo mejor le puede doler a algunas personas. Las cosas que estoy diciendo, evidentemente, yo lo toco desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista empírico comprobable. Otro de los argumentos, y ya para finalizar, para ir concluyendo, uno de los argumentos más repetidos por los historiadores para argumentar que Jesucristo sí que existió es que es mucho más fácil explicar la historia, es mucho más fácil explicar el nacimiento del cristianismo, las creencias, la fe, todo lo que ha pasado y todo lo que sigue pasando, la existencia de iglesias en cada barrio, la existencia del Vaticano, la existencia de un imperio romano cristiano, y la creación, la existencia, en principio era una secta, pero luego ha sido una religión, la religión más grande que ha conocido la tierra en su época. No se puede explicar históricamente esto, la aparición de tantas iglesias, de tantos creyentes, la explicación del cristianismo y de la explicación del ser humano de Occidente, en pocas palabras, no se puede explicar, es muy difícil de explicar a raíz de un personaje inventado. Un personaje que ha tenido tanta influencia en los estados, ha tenido tanta influencia en la sociedad, sobre todo en la Edad Media, donde vivíamos una teocracia, en un sistema de providencialismo basado en la religión, basado en Jesucristo, basado en las creencias, basado en la superstición y en la religión, que sería difícil de sostener, sería difícil de argumentar y sería difícil de explicar la historia de Europa, la historia de Occidente y la historia del cristianismo a raíz de un personaje que es inventado. Esta explicación es la que nos da el sector de los historiadores, el sector de los científicos, que sí que mantienen
la historicidad de Jesús. Esta es la argumentación y los dos pilares de la argumentación para sostener la existencia de Jesús serían las fuentes no cristianas del siglo II, que como ya hemos visto están todas manipuladas, no son originales, incluso se admite que por la ortodoxia y por el Sanedrín, por los consejos de sabios hebreos, que no son reales. También es admitido por muchas fuentes cristianas, por muchos autores y por muchos autores ateos, agnósticos y de todos los ámbitos, que esos textos no son fiables. Y el segundo pilar es que para explicar la historia de Europa y explicar la historia del cristianismo y de los imperios y de la Edad Media, pues se hace mucho más fácil explicarlo a raíz de un personaje que existió, aunque no sea exactamente como lo pone en la Biblia, pero que sí que existió y que tuvo una gran influencia en el desarrollo del pensamiento filosófico, metafísico y religioso de la Edad Media. Bien, a esto se le llama la navaja de Ockham, y es que cuando una explicación es más fácil, pues debe ser esa la correcta. Entonces, si es más fácil explicar todo lo que ha pasado, todo el cristianismo, si es mucho más fácil de explicarlo admitiendo que existió Jesús, pues debe ser la respuesta. Y yo les digo, señores historiadores, señores científicos, ¿desde cuándo la respuesta más fácil tiene que ser la respuesta acertada o corresponde con la realidad o corresponde eso con un método fidedigno, con un método científico o con un método ortodoxo? La historicidad de Jesús no se puede mantener, no hay documentación, los evangelios no son fiables, los textos no cristianos de Plinio el Joven, de Tácito, Filón de Alejandría, de Flavio Josefo no son fiables, no son originales, son recientes, están manipulados, retocados por los copistas medievales, por los copistas de las jerarquías eclesiásticas, por las abadías y por toda la tradición cristiana. No existe archivística, no existe documentación, no existe ninguna arqueología y por lo tanto, si somos científicos y nos ponemos la bata de científicos, Jesucristo no existió y no se puede admitir la existencia de Jesús en las universidades. Y si al final somos un país basado en la tradición, somos una ciencia social, somos una ciencia de acercamiento, de aproximación, somos una ciencia no exacta, que no pretende ser ortodoxa y no pretende ser científica, pues entonces deberíamos de respetar los pensamientos y las creencias, tener cuidado con lo que decimos por si podemos ofender a alguien. Y entonces esto no es ninguna ciencia. Y entonces no entiendo cómo se utiliza tanta ortodoxia para unas cosas y luego una vara de medir tan distinta para otras. Bueno, estas son las contradicciones de la universidad, estas son las contradicciones de la historia y las contradicciones de la ciencia. Esto no pasaría con las matemáticas. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte y nada, seguiremos hablando de estos temas y de muchos otros. Un abrazo a todos.